Bueno, pues buenas tardes, Paula. Estaba justamente diciendo que hoy en Marca la Diferencia con Psicología, que el tema es súper interesante, pues es cómo el pasado influye en el presente y eso en muchas ocasiones tiene que ver con ese trauma complejo. Y bueno, y que tú nos vas a ir explicando y compartiendo este tiempo contigo toda la información y ese conocimiento tan maravilloso junto con la experiencia. Así que estamos deseando yo invitar desde aquí a todos aquellos que se unan que por favor hagáis preguntas, que tanto Paula como yo estamos encantadísimos de que hagáis preguntas y que podamos resolverlas. Y que si hay alguna que se queda en el tintero, pues siempre estamos a vuestra disposición en las redes por privado. Bueno, sin más preámbulos, Paula, te presento muy brevemente y tú si quieres, pues ya te extiendes un poco. Paula es psicóloga clínica, habilitada, especialista en trauma, tiene bastantes especialidades, no solamente trabaja desde la cognitiva conductual, sino que también trabaja desde MDR, que por eso además nos conocemos a raíz de ello. Es terapeuta en Asturias, con lo cual también desde aquí hacer un llamamiento a todas aquellas personas que quieran contactar con algún psicólogo profesional, especialista en trauma, pues Paula está allí y bueno, y online también está disponible. A partir de aquí, todo ese currículum tan extenso, yo invito a que consulten tu página web, porque están ahí todas tus formaciones y todas las cosas a las que te dedicas, incluido ese libro tan maravilloso que escribiste hace unos meses ya, que vio la luz, que lo tienes por ahí, que nos lo vas a enseñar. Mira, Estupendo. el libro trata mucho de temas de trauma complejo. Sí, las historias, ¿verdad? Lo que cuentas, esos pequeños fragmentos que a veces son tan tocantes, ¿no? Te tocan realmente, te atrapan con todo eso que tú cuentas en esos relatos. Bien, Paula, pues entonces, si quieres presentarte tú y si no, pasamos ya al lío, que tenemos media hora por delante, intensa e interesante. Pasamos al lío. Ya me presentaste tú muy bien, Concha. Muchas gracias. Encantada siempre de estar contigo. Gracias Me a ti. encanta verte. ¿Qué te parece, Paula, si empezamos por identificar qué significa esto, el título, el porqué del título, qué significa esto de que el pasado influye en el presente y qué significa trauma complejo? Porque los profesionales probablemente sí que sepamos de qué estamos hablando, pero también para tener todos la misma base, incluidos los profesionales que muchas veces no exactamente comprendemos lo mismo dependiendo de qué orientación o desde qué corriente estamos hablando. Entonces, desde aquí, si quieres explicar el título de la charla y ya luego paso a hacerte preguntas. Vale, pues muy bien. Pues yo, cómo el pasado influye en el presente, yo hubo una época en la que trabajaba muy centrada en los síntomas del presente sin prestar mucha atención a la historia, ¿no? Del paciente, al pasado, a lo que había vivido. Y sobre todo porque también el paciente igual te decía, no, si yo nunca viví nada traumático, nada así grave, o no tiene conciencia de ello, no se acuerda, o normaliza, o minimiza, etcétera. Y fue en MDR, donde te conocí a ti también, donde empecé a aprender, a identificar cómo la historia del paciente en su pasado tiene que ver con el presente, porque es la manera en la que tenemos de aprender, ¿no? De aprender las emociones, de aprender nuestra identidad, de aprender cómo relacionarnos con otras personas, de aprender lo que es el amor, de aprender lo que es el miedo, de aprender cómo reaccionar ante ese tipo de situaciones, etcétera. Yo siempre que hablo de trauma complejo con mis pacientes, les hablo de, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático simple es un único evento en tu historia en el cual haya estado en peligro tu vida, o lo hayas visto, o hayas sido testigo, etcétera. Entonces siempre pongo de ejemplo que si yo voy a mi garaje a por el coche y alguien me intenta violar, un tío me intenta violar, yo igual en ese momento me libro, ¿no? Por lo que sea. Y yo luego tengo una serie de sintomatología
porque me siento en peligro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vuelvo a ir al garaje, tengo miedo y mi cuerpo ya reacciona ante esa situación, o si voy por la calle y oigo que alguien viene detrás, ya me hiperactivo, miro, porque mi cuerpo de alguna manera me está intentando proteger para que no me vuelva a pasar. Aunque yo sepa que estoy segura y a salvo, hay una serie de sintomatología que aparece que es el estrés postraumático, ¿no? Puedo tener pesadillas, puedo tener flashbacks, que son imágenes o sensaciones de aquel evento que han quedado ahí, ¿no? La diferencia con el trastorno de estrés postraumático es que esos flashbacks, esa sintomatología, no es tan evidente. Y yo no la asocio tanto a un evento que haya tenido en el pasado, ¿no? El trastorno de estrés postraumático simple, ¿vale? Yo lo puedo ubicar perfectamente. Eso, fui al garaje y había un hombre que casi me viola, ¿vale? Pero en el trauma complejo, lo que pasa es que no es tan heavy, por así decirlo, en poder ubicar e identificar, ¿no? Y que normalmente se produce en la infancia. Hay 3 factores de riesgo de pronóstico más grave, ¿no? La edad temprana, la continuidad en el tiempo y que la figura o figuras que nos generan ese trauma sean figuras de apego. Entonces, si yo toda mi vida, evidentemente he vivido con mis cuidadores y mis cuidadores me han abandonado a nivel emocional o me han maltratado física, emocionalmente, psicológicamente, o han sido negligentes conmigo, o he vivido una situación de violencia de género en casa, o un familiar cercano, lo que sea, tenía una enfermedad mental grave, o una adicción, o he sufrido bullying, o he sufrido maltrato por parte de algún profesor, etcétera, todas, o un abuso sexual, todas esas situaciones que pueden ser más continuadas en el tiempo y que algunas no son tan graves o consideramos, al haber sido niños y niñas, lo normalizamos, minimizamos, etcétera. Yo en mi vida adulta, cuando tengo una serie de sintomatología, igual no la asocio a aquello que me pasó. Por ejemplo, imaginaos que yo tengo una madre que tiene depresión y tengo un padre que trabaja mucho. Entonces yo de pequeña, como veo a mi madre mal, pues estoy siempre pensando preocupada, ¿no? Hago una inversión de roles y estoy yo preocupada por mi madre. Ella no está disponible a nivel emocional, pero es que yo entiendo, en mi época adulta, que mi madre estaba enferma y que no me podía atender y que mi padre igual estaba trabajando mucho porque me estaba manteniendo y es normal que tuviera que trabajar. Vale, yo todo ese pensamiento, ese razonamiento lo puedo hacer desde mi perspectiva adulta. Pero ahí había una niña a la que nadie estaba mirando, ya sea porque no podían, porque no sabían o porque no querían, ¿vale? Eso ya va en otro lado. Pero la movida es que yo era una niña que no podía decir lo que necesitaba, decir lo que pensaba, expresar lo que sentía, porque igual tenía miedo de que mi madre se pusiera peor, ¿no? Entonces yo crezco con una creencia de mis necesidades no son importantes. Yo crezco con una creencia de tengo que cuidar a todo el mundo para ser vista. Yo crezco con una creencia de yo valgo menos que los demás o no soy prioridad. Entonces, es muy posible que yo en la edad adulta no tenga ni idea de que la sintomatología que puedo llegar a tener de desarrollar una depresión, un trastorno de ansiedad, una adicción, de empezar una relación de dependencia emocional, etcétera, yo puedo ir al psicólogo y decir, no, no, yo en mi infancia normal. No hubo nada así, nadie me pegó, ni nadie me abusó, ni nadie. Pero, sin embargo, tengo una historia de trauma complejo, por lo cual las relaciones interpersonales van a fluir siempre en la dirección con lo que yo he aprendido en la infancia. Lo que yo voy a pensar de mí misma también va a tener mucho que ver con eso. Y la manera en la cual yo vaya a ver el mundo. Te voy a interrumpir aquí, Paula, para Menudo hacer coñazo que... pequeños Sí, resúmenes. Pequeños resúmenes. sí, Entonces, hay algo muy importante que está diciendo Paula que yo también me encuentro en consulta y es que normalmente las personas piensan que trauma es un evento, es decir, es una sola cosa que puede ser pues un accidente de tráfico, una violación, en algún momento determinado una discusión muy fuerte con alguien, puede ser una persona de la familia o puede ser con un amigo, alguien en el colegio, un profesor o tal. O sea que solemos pensar que es una cosa, que es un solo desencadenante. O también solemos pensar
que los traumas de pequeños son como grandes cosas y no tienen nada que ver. Podemos haber tenido una vida, como ahora explicaba muy bien Paula, más o menos razonable, donde no hay una palabra más alta que la otra, donde parece que está todo como normalizado. Sin embargo, en esa casa pues había uno de los padres que estaba deprimido. Esa sensación, esas vivencias de forma continuada, donde yo era pequeña y donde tiene que haber con figuras de apego, que en este caso era la madre, el ejemplo que ponía Paula, eso hace que llevemos a trauma complejo y a una serie de comportamientos en la edad adulta que tienen mucho que ver con eso que hemos vivido en la infancia y que no sabemos muy bien por qué estamos ahí. Entonces, esto quiero matizarlo porque la mayoría de la gente, que yo entiendo que a ti te pasa igual, es que asocian trauma como con cosas, como una guerra, con algo como muy dramático y no necesariamente, o sea, eso por supuesto, pero no necesariamente tiene que ser algo como muy llamativo para que nosotros estemos en trauma complejo. Y es más, cuando es algo súper dramático, súper heavy, que tenemos muy identificado, es mucho más fácil el tratamiento que cuando es por trauma complejo. ¿Por qué? Porque trauma complejo es como la manera en la cual yo he vivido, ¿no? Yo siempre digo que trauma en realidad son sucesos que nos pasan a partir de los cuales no somos los mismos en negativo. Es cuando yo aprendo que no valgo. Es cuando yo aprendo que no soy suficiente. Las creencias negativas que vienen del trauma complejo son de este tipo, ¿no? Que estoy en peligro, que no soy suficiente, que yo valgo menos, que hay algo mal en mí. Y las emociones que suelen ir asociadas a este tipo de trastorno, pues son mucho el miedo, la vergüenza, la culpa. Y claro, es algo tan profundo que muchas veces no, y al no haber un detonante igual, que digamos, vale, sí, me pasó esto, entonces de ahí me viene todo, hace que muchas veces, a medida que pasa el tiempo, claro, nos relacionamos con los demás y con nosotras mismas. Y al tener de base, ¿no? Esas ideas tan negativas acerca de nosotras mismas o nosotros mismos, de los demás y del mundo, claro, al principio, bueno, podemos enfrentarnos a la vida más o menos con cierta funcionalidad, pero a medida que pasa el tiempo nos va costando más porque pasan más cosas y yo tengo más decepciones o más relaciones tóxicas o más sensaciones o más experiencias, ¿no? Negativas que se ponen encima de esa base. Y ahí es cuando te vienen a consulta de repente y te dicen, hostia, es que tengo 40 años y de repente mi jefe me ha dicho no sé qué y he explotado y yo no sé lo que me pasa y siento que nadie me comprende y es que no entiendo por qué. Y claro, nos vienen a consulta con una serie de sintomatología que ya viene desde hace mucho tiempo, ¿no? También otra de las cosas, ¿no? ¿Desde hace cuánto que te sientes así? Pues yo recuerdo toda mi vida haberme sentido así, es otro factor a tener en cuenta, este tipo de cosas. La sensación de ser un bicho raro, de no encajar en ningún sitio, de no sentirte cómoda, ¿no? En cualquier situación, sentir que no perteneces, ese tipo de cosas, pues al final, ¿qué pasa? Que los mecanismos que tenemos para poder sobrevivir es lo que muchas veces desencadenan otros trastornos psicológicos, ¿no? Por ejemplo, me pongo, como no quiero sentir que no soy suficiente y me veo gorda, pues entonces empiezo a adelgazar. O como en situaciones sociales siento que soy menos que los demás y que se van a reír de mí, pues cojo y empiezo a tomar alcohol o a drogarme. O en las relaciones interpersonales, como pienso que yo no valgo, pues entonces me engancho de las personas que igual me hacen sentir que no valgo porque ahí es donde yo me siento segura. Porque esta es otra de las cosas que tiene el trauma complejo, es que la seguridad está distorsionada. Hay mucha gente que nunca se ha sentido segura. Personas que no han tenido figuras de apego, como decía Concha, que les hayan aportado esa seguridad. Y aquí quiero dejar muy claro que no siempre es porque no se quiera, ¿eh? Papá y mamá, o los cuidadores, antes que papá y mamá o cuidadores, son personas que tienen sus propios traumas y seguramente o muy, muy fácilmente sin resolver y muchísimas veces ni siquiera sin saberlo, ¿eh? ¿Cuánta gente hay que dice, a mí de pequeño me daban de hostias y mira qué bien salí? Que es como, ay madre, o qué psicólogo ni psicóloga, a mí yo nunca he ido al psicólogo y es como, ya se nota. Entonces, hay mucha gente
Hay mucha gente que viene con historias de vida muy traumatizadas que no son conscientes de ello y lo que hacen es, al final, transmitir esos miedos, esa agresividad, esa violencia y hasta que no somos conscientes de esto no podemos romper el ciclo de una manera o de otra, porque también hace daño una figura de apego que atemoriza, pero también hace daño una figura de apego atemorizada. Necesitamos figuras de apego que nos den seguridad, estabilidad, confianza. Y muchas veces no las tenemos y no somos conscientes de ellos porque como vivimos ahí, crecemos ahí, lo normalizamos. Y así Eso cuando somos no adultos, pues te interrumpo, Paula, porque, vamos, nosotras dos además en particular tenemos carrete para largo, pero porque sí, nos sí. encanta en este sentido, bueno, pues explayarnos y explicar. Pero aquí yo te preguntaría, porque estamos hablando de la seguridad, estamos hablando de las figuras de apego y has dicho, es que la seguridad está distorsionada. Y hasta que no seamos conscientes, pues entonces es cuando en ese momento, cuando podemos hacer algo, ¿no? Cuando somos conscientes. ¿Cómo podemos llegar a ser conscientes de ello? O sea, ¿cómo nos Sí. podemos nosotros mismos testar? Porque hay ciertas preguntas que nos podemos hacer a nosotros mismos que nos pueden hacer clic y nos pueden hacer reflexionar si realmente nosotros, esa seguridad es real o es distorsionada. ¿Cuáles serían las Mm. preguntas, bajo tu punto de vista, que podríamos hacernos a título particular para testarnos a nosotros mismos? Pues una de ellas que yo considero muy importante es lo de la proporcionalidad, ¿no? Si la situación en la que estoy va acorde a cómo me estoy sintiendo, cómo estoy reaccionando ante ello, ¿no? Ahí suele haber un problema. Cuando tenemos como va por un lado lo que yo pienso y por otro lado totalmente contrario lo que yo siento, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un novio y yo confío en él y soy muy feminista y yo creo en la libertad en tal el cual. Y de repente veo que una chavala le pone un like o lo que sea y chiflo en ese momento. Y chiflo de una manera atroz, en plan, Dios mío, me va a dejar porque ahora se va a ir con ella, porque no sé qué. Y siento de una manera desgarradora ese miedo, esa inseguridad. Pues ahí igual lo que se está activando es una herida del pasado en la cual yo no me sentí prioridad o me sentí inferior o me estaban comparando todo el rato con otras personas, etcétera. Cuando, por ejemplo, en una situación social o lo que sea, empiezas a tener sintomatología de nervios, de tal, a mirar para todos lados. Cuando en situaciones que yo sé que no es normal sentir, normal entre comillas, porque aquí, pero que no es normal sentirme así o reaccionar de esa manera, se me activa algo que yo me cuesta manejar y que tiene mucha diferenciación, que es muy diferente a lo que yo pienso. También hablo mucho de cuando yo me trato a mí misma de una manera en la cual ni se me ocurriría jamás en la vida tratar a los demás. Eso a mí me parece muy importante porque ahí ya hay una distorsión sobre mi creencia acerca de mí misma. Ya he construido mi identidad seguramente sobre frases y creencias que me tratan mal. ¿Por qué? Porque igual he tenido una infancia en la cual se me ha maltratado, he tenido bullying. Eh, y también pasa mucho con trauma complejo cuando no me permito sentirme bien, porque en cuanto conecto con la seguridad o con la tranquilidad, pienso que va a pasar algo malo o que yo no me merezco o ese tipo de cosas. Mm. Yo hay dos cosas aquí que resalto, bueno, yo por lo menos sí que en sesión y añadiría una tercera, que es en la parte de, o sea, hay dos cosas que tú has dicho para concentrarnos, que es, tú le has llamado la proporcionalidad, que yo lo llamo la coherencia entre lo que pienso y lo que Mm, siento, es decir, ostras, mi cuerpo me está diciendo, me está echando como para atrás, incluso físicamente me estoy echando mm, hacia atrás. Pues si mi cuerpo me está diciendo que estoy echada, o sea, me está mostrando que estoy echada hacia atrás y mi cabeza está sintiendo, no, es que le quiero o es que mm, estoy fenomenal. No, no, no.
Si estás fenomenal, no te estás echando hacia atrás. Si te estás echando hacia atrás, hay algo que te está impidiendo estar a gusto, porque cuando te echas hacia atrás, lo normal es que tengas miedo o pase algo. O sea, Mira, o que te has justo dado lo de, cuenta. Concha, lo de hay algo que no me cuadra, hay algo que no entiendo, hay algo que, o lo de como tiene el libro Anabel González, ¿no? El de no soy yo, hay situaciones en las cuales no soy yo, ¿no? Eso. Entonces, ese punto que tú mencionabas y que a mí me parece fundamental, y que a veces yo se lo pregunto también a los pacientes, digo, ¿tú qué le dirías a tu amiga o a tu amigo o a tu padre o a tu madre si vivieran esta situación? Y entonces, claro, ahí dicen, ostras, pues no les diría lo que yo me estoy diciendo a mí mismo o a mí misma. Entonces, en ese momento hacen como clic, ¿no? Esas son dos preguntas que nos podemos hacer a nosotros mismos. Y hay una tercera que yo también utilizo y es ¿cómo te cuidas tú? Y cómo te cuidas tú es darnos tiempo a nosotros, porque si esa parte no la estamos haciendo de ninguna manera, ya nos está dando alarma de que hay algo que no está bien. Es decir, no nos estamos escuchando a nosotros mismos, no nos permitimos cuidarnos. No, es que yo cuido a todo el mundo. Ya, pero si cuidas a todo el mundo y no te estás cuidando a ti, que esto también va para los psicólogos, ¿verdad? Que a veces somos muy cuidadores, pero como que no nos cuidamos nosotros. No sé de quién hablas. No sé, no sabemos, ni tú ni yo. Entonces, en ese sentido ya es una alarma. Es cómo me cuido yo. Me doy mis espacios, me doy mi tiempo. Me permito hacer tal cosa, me permito quedar con una amiga o me siento culpable si dejo a mi hijo, a mi marido, a mi tal, a mi novio, a mi padre, a mi no sé cuánto, si tomo ese tiempo con mi amigo o mi amiga o mi cine, ¿sabes? Puede ser cualquier cosa. Es decir, ese punto, esas tres patas para mí sí son fundamentales en estas preguntas que nos podemos hacer para saber si realmente hay algo que no está del todo bien, por llamarlo de alguna manera. Y a partir de ahí sí que tenemos que empezar ya a hilar más fino. ¿Cómo hilamos más fino, Paula? Porque hemos hecho como esas preguntas, nos las hemos hecho, ya nos hemos respondido y ahora con toda la cantidad de ejemplos que tienes, que yo sé que tienes para un montón, ¿cómo podemos hilar ahí más fino dentro de lo que sería el tema que estamos tratando hoy, que es el trauma complejo, que es cómo el pasado influye tantísimo en el presente? Yo lo que, por cierto, eso, el autocuidado me parece fundamental y en pacientes con trauma complejo normalmente turú, turú, turú. ¿Por qué? Porque el cuidado muchas veces han sido niños y niñas que no han sido cuidados, entonces no han aprendido. Lo han aprendido para afuera. Que ahí es lo que tenemos que hacer el trabajo terapéutico, ¿no? De que un poquito de eso que va para afuera que vaya para adentro. ¿Cómo saber cómo nos está influyendo el pasado, no? Pues en muchas situaciones en las cuales sentimos ansiedad, agobio, angustia, culpa, vergüenza o lo que sea, parar, escuchar el cuerpo y, que en MDR lo llamamos flashback, el poder ir para atrás, que esa sensación, que ese pensamiento, ¿no? Que esa emoción nos lleve hacia la primera vez que recordamos haberlo sentido. Muchas veces en consulta la gente dice, no, me ha venido algo que no tiene nada que ver. Digo, che, sí que tiene que ver. Y tiene dos partes, ¿no? Es brutal, porque duele mucho muchas veces entender tu historia, pero es la única manera de reparar. Y es la única manera de que tú puedas comprender qué es lo que te está pasando. Porque no sé si te pasará a ti, Concha, pero a mí el poder de la psicoeducación en terapia y en mí misma, en mi propia historia, el poder entender el por qué yo pienso de esta manera o siento de esta manera o hago estas cosas, el poder darle un sentido es la única manera para poder cambiarlo. Porque si no, luego la culpa es súper castigadora y la vergüenza y el joder, es que no me entiendo. Creo que la empatía, que es una de las cosas que buscamos en terapia, me parece fundamental, el poder empatizar con una misma, el poder entender la historia en todas sus facetas, en todas sus etapas y el poder mirarnos y rescatarnos, ¿no? Y poder sanarnos. Para eso hay que saber qué es lo que nos ha pasado y hay que saberlo
desde la perspectiva de esa niña y ese niño. No vale desde el ahora. Claro, sí, bueno, me pasó eso, pero ya pasó y ahora estoy muy bien. Bueno, no, espera, vamos a ver qué es lo que te está pasando ahora que te recuerde a ese niño o a esa niña. ¿Qué es lo que ahora, por ejemplo, no? Voy a la entrevista de trabajo y me dicen que ya me llamarán. Inmediatamente me viene a la cabeza que no me van a llamar porque soy estúpida, porque no sé hacer nada, porque siempre me pasa igual. Ahí viene Entonces mi me paro pregunta con esos de ¿dónde lo pensamientos. aprendiste? ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste Exacto. así? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Aprendiste ¿Dónde a lo sentirte así? aprendiste? Entonces, a partir de ahí, esto es hilar fino, ¿vale? Lo que yo llamaba hilar fino, ¿no? Ganar ahí un poco de profundidad. Ir hacia atrás en los recuerdos, identificar esa primera vez. Luego, en segundo momento, es dar sentido, comprender al final toda la historia desde todas las perspectivas, mirar con esos ojos de niño, no con los ojos del adulto, y empezar, entiendo que también empezar a encontrar herramientas y maneras de elaborar aquella situación desde la psicoeducación, pero también desde la compasión. Y aquí, hiper, mega importante, el poder hacer un ejército sanador, reparador, un ejército de momentos en los cuales sí que he sido capaz. ¿Qué pasa? Que las personas traumatizadas ven el mundo en su totalidad peligroso. Entonces, si yo estoy en alerta constante, mirando todos los peligros que pueda pasar, yo paso de largo, paso por alto las cosas positivas mías, de los demás, los momentos buenos, ¿no? Entonces necesitamos rescatar las habilidades, las cualidades, las personas que hayan... Si yo siempre, por ejemplo, he sido maltratada en la infancia, igual sí como un profesor que me vio y me escuchó y me apoyó, pero yo no me acuerdo. Entonces, hacer un esfuerzo consciente para poder identificar ese tipo de situaciones, personas, animales que nos hayan hecho sentir amados, queridos, capaces de amar, válidos, importantes, suficientes, etcétera. Y empezar a sanar y reparar ese apego que está ahí roto a través de las cosas positivas que tiene la vida. También hay que ir a terapia, porque, a ver, estamos hablando de que trauma complejo es una historia vital, ¿no? Entonces, yo creo que es importante el ir a terapia con un profesional especializado en trauma. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Empezar a hacer nuestra cajita de herramientas, nuestro ejército, el imaginar situaciones en las cuales podemos resolver cosas que no pudimos resolver. Es muy, muy, muy potente el trabajo en imaginación. Al igual que si yo recuerdo algo negativo o imagino algo negativo, sufro, pues también podríamos empezar a imaginar cosas positivas para poder activar redes neuronales que nos digan que somos capaces, ¿no? Y alejarnos, esto es muy importante también, de gente que nos haga daño. Que muchas veces la gente que tiene trauma complejo está ahí porque piensa que se lo merece o porque tiene miedo al conflicto, evita el conflicto porque claro, imagínate, yo evito el conflicto porque se me pone aquí un nudo, pues ahí pararíamos. Vamos a ese nudo y donde aprendí a sentirme así. Entonces de repente igual me aparece pues un día que mi tío y mi padre discutieron y yo me quedé, pues ahí ya tenemos una diana que trabajar. E igual, el sistema aprendió ahí que los conflictos eran algo súper malo. Entonces yo luego estoy toda mi vida evitándolos, sin darme cuenta de que al final evitando los conflictos tengo más o no me siento bien y también esto es muy importante, sin darme cuenta de que ahora estoy en otro momento de mi vida, en el cual tengo otras opciones y otros recursos, que ya no soy una niña. Otra de las preguntas que nos podemos hacer para saber si tenemos trauma complejo, cuando muchas veces nos sentimos como si fuéramos niños o niñas, sin habilidades, sin recursos, sin opciones. Y decimos, pero madre, ¿por qué me pongo yo así? Sí, yo le podría decir. Pues eso también es muy, muy representativo, o suele pasar bastante en casos de trauma complejo. Espera, está aquí Cornelia. Ahí, bueno, Paula, el tema desde luego es apasionante. ¿Hay alguna cosa que quieras añadir a modo de tips o de resumen, independientemente de lo que ya hemos ido mencionando?
que quieras compartirnos a todos, invitando también a toda la sala virtual a hacer las preguntas que consideren. Y mientras tanto, si quieres ir tú añadiendo algo, Paula. Pues yo quiero decir que muchas veces la gente es diagnosticada de depresión, de ansiedad, de TOC, de adicciones, de trastornos de la conducta alimentaria, de trastornos de personalidad, bueno, de un montón de cosas, y que la base no, o sea que yo creo que la intervención no tiene que ir hacia esa depresión o esa ansiedad, que sí que hay parte que sí, pero que hay que ahondar en la historia. Porque en realidad luego los trastornos mentales, los trastornos psicológicos son maneras que ha tenido el sistema de poder manejar lo que ha vivido. Es como la sintomatología. ¿Cómo no voy a tener depresión si yo me he sentido abandonada en la infancia? Entonces cada vez que me interrelaciono con alguien, me siento que no valgo, entonces cojo y evito las relaciones sociales, entonces me aíslo, entonces claro que voy a llegar a tener una depresión, pero igual no es la depresión lo que tengo que tratar, que sí, pero igual es la historia y tengo que empezar a ver a esa niña y a darle lo que necesito y no tuvo. Porque otra de las cosas que me parece muy importante es decir que los traumas más heavy no son por lo que nos han hecho, sino por lo que no hicieron. No hicieron. Lo peor que puede sentir un niño o una niña es que no le quieren. Que no le quieren, Entonces, que claro, que, por ejemplo, en casos de bullying continuado, donde los padres pues sabían que el niño o la niña lo estaba pasando fatal, pero que no mediaron, no no pusieron protegieron. denuncia del colegio, no hablaron con la dirección o tal, y no es porque a lo mejor los padres en algún momento determinado dijera, oye, pues es importante o tal, o no lo es, porque a veces ellos también se sintieron igualmente impotentes. Sin embargo, la percepción que tiene ese niño, en este caso, es de no me han protegido. Esa protección, esa seguridad, sus padres no se la han dado. Entonces, no ser querido, no estar protegido, o sea que son necesidades también básicas que tenemos que contemplar a la hora también de educar a nuestros hijos. Sí, yo creo que es muy importante educar a los adultos. Sí. Sí, ya de niños no ha sido, que por lo menos de adultos sí. Hay aquí alguna preguntilla que sale. Dice, hola, muy interesante todo lo que estáis contando, muchas gracias. Entiendo que el trauma complejo puede darse en edad adulta. ¿Es correcto o solo se sitúa en la infancia? Muchas gracias. Pues normalmente es en la infancia y adolescencia. ¿Que respondas tú o respondo yo? ¿Responde tú? Responde tú, Concha, que yo hablo un montón, hombre. Estoy siempre ahí, bla, 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 bla. Qué mujer, que para eso estás aquí. Bueno, yo le respondería que el trauma complejo se forja es más normal, lo habitual, yo es que no me he encontrado otra cosa por el momento, que se forje en la infancia y la adolescencia. Se puede detectar en cualquiera de las edades del hombre, es decir, en la infancia, la adolescencia, en la adultez y en la vejez. Es decir, se puede identificar en cualquier momento, pero sí que es verdad que el trauma complejo, lo normal es que se empieza a forjar en la infancia, se consolida en la adolescencia y se vea muy claramente en la adolescencia y ya en la edad adulta. Bueno, y en la vejez, por supuesto. Esa sería mi respuesta. Hay aquí otros comentarios. No sé si tú quieres responderle también a la persona que ha hecho la pregunta, Paula. ¿Quieres añadir algo a mi respuesta? Pero ahora lo que tú dijiste, Concha, la adolescencia, hay que tener un montón de ojos ahí, es que pasamos de todo. O sea, la adolescencia es donde estamos viendo la sintomatología más, están diciendo, ayúdame, por Dios. Es que claro, pero ¿cómo? Oye, mira, es que tengo aquí un vacío emocional que no sé llenarlo, no te lo van a decir así. Se van a cortar, o van a beber, a drogarse, o van a pelearse, o van a tener trastornos de conducta. Ahí hay que tener un montón de atención. Y claro, que es lo que dice la gente muchas veces, lo hacen para llamar la atención. Y es, coño, pues habrá que tener atención ahí, pues a ver qué está pasando. Lo están haciendo para llamar la atención. Ahí se puede reparar mucho. Que hay alguna carencia que habrá que mirar. Sí. Hay otras preguntas aquí. Venga, me gustaría preguntaros de manera externa cómo puedes ayudar o apoyar a una persona con trauma complejo. ¿Algún consejo que pudierais darnos? Adelante. ¡Ay, el amor! Amor, comprensión, no juzgar, empatizar, aunque no lo entendamos, el poder decir, aquí estoy para ti. ¿Por qué? Porque hay mucha gente con trauma complejo que nunca ha tenido nadie para él o para ella, ¿no? O si lo ha tenido
pesa más, ¿no? Lo negativo o lo que ha vivido. Entonces, el poder conectar, yo es que cada vez más la relación terapéutica, el vínculo terapéutico es sanador. El poder encontrarte con alguien que no te vaya a juzgar y que te va a decir, vale, aquí estoy, no me voy a ir corriendo, no te voy a abandonar. Entonces, el amor, el cariño, la compasión, la empatía, son emociones sanadoras, no lo siguiente. El estar, que yo lo llamo con mayúsculas, es estar. Y a veces es solamente sentarte al lado de la otra persona. No hace falta emitir ninguna palabra, ni preguntarle nada, ni darle ningún consejo. Simplemente es estar, incluso a lo mejor tocarle la mano, el brazo, y simplemente ahí, para que esa persona pueda sentir esa tranquilidad, esa seguridad, ese apoyo, que a veces no son las palabras, son los gestos los que influyen mucho. Las Vamos a por la emociones. siguiente, totalmente. Vamos a por la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede desbloquear un recuerdo que se corta, pero sabes que hubo abuso? Tengo TLP. Vale, hay terapia. Mm, Terapia porque terapia con alguien especializado en trauma y que sí, sea de MDR a ser posible. sí, a ser posible. Porque ese recuerdo se corta por algo. Vale, la Sí, mente tiene mecanismos de defensa y uno es la amnesia disociativa de venga hasta luego, esto no lo puedo procesar ahora, ahí se queda. ¿Qué pasa? Que yo no lo recuerdo, pero sé que está. Y mi sistema está trabajando o está viviendo también a partir de ese recuerdo, aunque yo no lo recuerde. Entonces, cuando sabemos que algo pasó y no estamos recordándolo, es porque el sistema en su momento ha decidido que es mejor no recordarlo. Entonces, para poder eh, reprocesarlo y enfrentarnos a ello con seguridad en terapia. En terapia, en un sí, entorno seguro y siempre, con un profesional de la salud mental. sí, siempre en terapia con profesionales especialistas en trauma. Y yo aquí, como decía Paula, de verdad sugerir MDR, porque es otro tipo de terapia totalmente distinto que va directamente a la parte más inconsciente y además que la parte, digamos que la parte de intervención va a ser siempre muy cuidadosa, muy protectora con la persona que viene, con el paciente. Y vamos a ir abordando los temas con prudencia, con seguridad, desde la tranquilidad, teniendo recursos en momentos donde lo podemos pasar mal. Hay una preparación previa muy, muy intensa. Entonces, en ese sentido, yo diría que como Paula, totalmente proceso terapéutico, especialista en trauma. Más preguntas. ¿Cómo influye en las relaciones amorosas el haber tenido una madre con esquizofrenia? ¿El qué? La segunda parte no la escuché. ¿Cómo influye en las relaciones amorosas el haber tenido una madre con esquizofrenia? Pues depende de lo que se haya aprendido en esas vivencias, ¿no? Depende si yo Esquizofrenia. siempre he estado en alerta. Una de las cosas que me encuentro yo mucho en terapia con familiares con enfermedad mental grave es el no saber nunca, o con violencia de género, o con adicciones, etcétera, el no saber nunca la imprevisibilidad, ¿no? El no saber cuándo va a actuar de una manera o de otra. Entonces eso genera mucha inseguridad, suele generar un apego desorganizado, ¿no? Entonces, claro, en las relaciones luego íntimas, tú es probable que no te sientas segura o que estés poniendo siempre al límite esa relación o que quieras acercarte pero a la vez hay una parte que rechace esa relación. Entonces también eso dependiendo de lo que hayamos vivido. Podemos tener una Sí, madre con esquizofrenia y no haber tenido trauma complejo dependiendo de las vivencias que hayamos tenido con esa madre. Y podemos tener una madre sin ninguna enfermedad mental y sin embargo tener un trauma complejo porque no nos ha mirado la vida. Entonces depende de las vivencias, de las experiencias sí. que hayamos tenido. Siguiente pregunta, Paula. ¿Es posible el trauma complejo pueda ser influenciado un episodio puntual? A ver, repito la ¿Cómo? pregunta. No, no el final otra ¿Es vez. posible el trauma complejo? ¿Es posible el trauma complejo? Supongo que se ha comido aquí palabras, ¿vale? Entonces, ¿es posible que el trauma complejo pueda ser influenciado por un episodio puntual traumático? Entiendo que es esto lo que ha querido escribir. Sí,
O sea, Claro, influenciado o sea, sí. puede directamente, puede en un episodio puntual traumático, puede despertar ese trauma complejo, lógicamente. Esto tampoco, muchas veces pasa que, como decíamos antes con la chica que comentó, hay gente que tiene en amnesia toda su historia o parte de su historia. Y de repente, por ejemplo, pasa mucho con abusos sexuales infantiles. Hay muchos supervivientes de abuso sexual infantil que no se acuerdan. Y de repente ven una película y ¡plas! O van a tener relaciones sexuales y el cuerpo no rechaza esas relaciones sexuales y dicen, uy, aquí pasa algo. O van por la calle y se encuentran a un señor de bigote y justamente el agresor era un señor de bigote y se activa toda esa memoria traumática. O pasa mucho en mujeres cuando están embarazadas o sus hijos o hijas tienen la edad que tenían esas mujeres cuando fueron abusadas, el sistema se pone en protección al menor, entonces dice, vale, te he estado protegiendo teniendo este episodio o estos episodios en amnesia, pero ahora necesitas recordarlo para proteger a tus hijos o a tus hijas, ¿no? Entonces, claro, puede ser cualquier cosa, puede despertar una historia anterior que estaba en amnesia o puede hacerte entender de repente, ver a alguien y que te levanta la voz y recordar episodios de agresividad en la infancia que no te acordabas o no pensabas que había tenido tanta influencia en tu vida. Otra pregunta. Entonces, ¿las relaciones que establecemos de adultos están relacionadas con nuestros traumas? ¿Cambiar esto permitiría salir de cierto laberinto que buscamos porque creemos que nos pertenece? Totalmente, pero totalmente. O sea, brutalmente es que es eso. Las relaciones que tenemos cuando somos adultos y no son funcionales para nosotras, ahí hay un trauma complejo. Porque si no, el ser humano lo que hace es intentar estar bien y estar guay y estar mejor y evolucionar. Y si un tío pues me trata mal, venga, hasta luego, me voy ahí y te quedas. Pero cuando yo ya me quedo en una relación en la cual no estoy siendo feliz o no me estoy encontrando bien o me estoy sintiendo o me están maltratando o abusando o no me atrevo a decir lo que siento, pienso, etcétera, ahí hay algo detrás. Y casi siempre es eso, es una serie de experiencias que he vivido toda mi vida por las cuales he aprendido que yo no tengo derechos, ¿no? Hay alguien también que nos comparte. El trauma complejo es muy complicado de detectar y de tratar, pero se puede tratar y salir, aunque el camino es largo y doloroso, pero se puede. Así que estar, escuchar y acompañar. También nos comentan. Y, Hay y otra persona que... ¿Cómo? la salida del trauma complejo, cuando ya empezamos pasamos el duelo por lo que tenía que haber sido y no fue, que es muy duro, ese duelo es muy duro, el darte cuenta de que tus cuidadores no eran como tú habías idealizado, ¿no? O ese tipo de cosas. Cuando empezamos ya a trabajar lo que es la reparación del daño, ¿no? El sanar, el trabajo con las partes, con mi yo de 5 años que se sentía abandonada o con mi yo de 8 años en el colegio, que cuando empezamos a hacer ese trabajo desde la seguridad y desde sentirnos a salvo, es brutal. O sea, es una maravilla. El trauma complejo se puede reparar y una vez que se repara es que empezamos a vivir y dejamos de sobrevivir, que es lo que hemos hecho toda la vida. Las personas con trauma complejo en realidad están sobreviviendo. Hay aquí una pregunta que nos lanzan, Paula, que es, me diagnosticaron depresión endógena. ¿El MDR puede valerme como terapia? Pues yo creo que sí, porque ¿quién te diagnosticó y cómo y qué tipo de...? Porque claro, me viene mucha gente también con diagnósticos que igual no son lo que se supone que... Claro, una niña que ha sufrido abuso sexual infantil toda la vida y que luego me viene con un trastorno de la conducta alimentaria, evidentemente lo tiene, pero hay que trabajar la historia del abuso, ¿no? O eso, una depresión que te diagnostique a alguien en un momento dado porque no vea que responda a nada y diga, venga, es una depresión endógena, pero claro, luego tienes una historia de vida que si empezamos a ver y a aislar, ha habido abandono, rechazo, entonces yo creo que el MDR a mí es que me encanta, el abordaje, me Sí, parece yo le diría maravilloso. a esta persona que pregunta que en cualquier caso, aunque sea depresión endógena, aunque realmente luego sea ese diagnóstico, siempre va a mejorar su calidad de vida, porque va a comprender
muchas cosas de las cuales a lo mejor hasta la fecha está metiéndola ahí como en un saco sin fondo de esto es de la depresión, esto es de la depresión, cuando habría maneras de abordarlo desde otro punto de vista y solamente quedándose con lo que sí pertenece a la depresión y el resto no. Y el resto Exacto. haberlo Y solventado a través de aprender medicina. Yo diría, autocuidado. es mejorar Mm. la calidad de vida de esa persona independientemente de que luego tenga una medicación de por vida. ¿Mm? Hay otro compartir aquí que es el cuerpo te devuelve los recuerdos cuando estás preparado para hacerlo. El MDR me ha salvado la vida y he conseguido procesar y aceptar mi historia de abuso sexual intrafamiliar desde los 16 años aproximadamente. Bien, pues muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio. De verdad, muchas gracias, pues muy valiente. Aquí, otra persona. ¿Cuándo se cronifica el trastorno de estrés postraumático complejo? ¿Cuáles son los síntomas? Pues la Es que el trastorno de sintomatología, estrés postraumático complejo ya está cronificado. Quiero decir que claro, ahí ya tendríamos claro, que porque ir es a una eso. serie de eventos continuados en el tiempo. Y la sintomatología, pues es la que hemos dicho un poco, ¿no? Es como el trastorno de estrés postraumático simple, pero luego tienes una visión distorsionada de ti misma, de los demás, del mundo, te sientes en peligro, tienes una visión también distorsionada del agresor o la agresora, solemos idealizar, ¿no? O, tenemos una visión distorsionada también de la historia, solemos negar, minimizar, justificar. Y claro, desarrolla luego un montón de sintomatología de todo tipo. Mm. Esos Mm. miedos y todos los trastornos psicológicos asociados, ¿no? Y sobre Sí. todo es interpersonal. Yo creo que sobre todo la movida es con las relaciones personales. Mm. Tenemos, o sea, las personas con trauma complejo tienen problemas en las relaciones personales. Mira, justamente ahora mismo preguntaban algo, bueno, preguntaban algo a lo mejor hace algunos minutos, pero lo estoy leyendo ya ahora y es, un trauma de abuso sexual en la infancia influye mucho en poder encontrarme y saber lo que quiero hacer con mi vida o con mi vida amorosa. ¿Qué consejo me daríais, por favor? Entonces, justamente ya estabas respondiendo a esta pregunta. Es esa parte Mm. relacional donde lo vamos a ver, ¿no? O sea, un trauma de abuso sexual en la infancia influye mucho en poder encontrarme y saber lo que quiero hacer con mi vida o con mi vida amorosa. Todo esto tiene que ver con las relaciones, tiene que ver cómo yo me posiciono con respecto a mi vida, pero eso ya es una relación de mí con mi vida o con los otros en mi relación amorosa o en mi situación laboral. Mm. ¿Algo que quieras comentar, Paula, por favor? Con los trastornos que es muy heavy, pero lo que hablábamos antes, que luego el abuso sexual infantil, lo más grave es la falta de protección. Si yo no lo cuento ya hay un problema, porque yo siento que no puedo contarlo, ya sea por miedo a que me pase algo, a que no me crean, entonces ya ahí hay, y si yo luego lo cuento y no me ayudan o no me protegen, ahí se me rompe el mundo, porque entonces me están haciendo, y eso pasa muchas veces. Mm, Entonces, es muy heavy con la infancia, porque en realidad hace más daño la falta de protección que el propio abuso, el propio maltrato. mm, Y eso lo tenemos que tener en cuenta, porque claro, si a mí no me protegen, ¿qué idea acerca de mí misma voy a tener? mm. No merezco, Eh, merezco ser tratada así, mm, que me pueden hacer lo que les dé la gana. mm, Entonces, cuando yo tengo una relación amorosa con otra persona, voy a guiarme por lo mismo. mm, sin duda. Hay aquí otra pregunta. ¿Qué tipo de terapia consideráis mejor para un trastorno de ansiedad? ¿La Gestalt o MDR? Como estáis comentando. Gracias. Yo es que recomiendo me dé rato Dios. O sea que Yo también. a todo, Me parece ahora mismo claro. la terapia más eficiente y que mantiene los resultados durante toda la vida. Por lo menos las investigaciones, desde que las estamos haciendo, eso es lo que dan como resultado, lo que arrojan como resultado. Entonces, bueno, pues yo ahí también estoy Y es con que es un Paula. viaje, Por MD. es un viaje, es un viaje de
de magia, de poder entenderte, comprenderte y todo tiene sentido. Yo siempre digo, no sé si veis o habéis visto CSI, cuando se ponen así en la pared las fotos con los hilos rojos ahí, de esto viene de aquí. Entonces es como de repente se hacen insights, tomas de conciencia en las que cuadra todo. Entonces dices, hostia, yo que nunca había sabido. ¿Por qué me pasaba esto? Y es que, claro, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, el poder conocer tu historia y entenderla, que ya tiene un efecto sanador y reparador en sí mismo, y el MDR te lo da. Aunque no hagas lo de trabajar las dianas, ya con la conceptualización del caso, entender las Ya, defensas, la parte de adecuación, de autocuidado y tal, ya se hace mucho. claro, Hay una persona que está preguntando que sobre cuál es el tema y nosotros estamos hablando hoy de cómo el pasado influye en el presente y de trauma complejo. Y también aquí nos trasladaban un par de preguntas más. Una de ellas es ¿cómo tenemos que estar para recibir terapia EMDR? Mi psicóloga dice que no estoy fuerte para enfrentarme. ¿Ahí qué le dirías? Yo tengo claro el que le MDR no contestaría. solo El MDR no es solo el trabajar el trauma, no es solo trabajar el recuerdo traumático. Tiene, por ejemplo, en la fase 2, antes de meterte a trabajar y a reprocesar los traumas, hay un trabajo de estabilización emocional en el cual el terapeuta y la terapeuta, que puede ser un trabajo de mucho tiempo, dependiendo de cómo estés, eh, te aporta los recursos y la estabilidad que tú en ese momento igual no tienes para afrontar esos traumas. Entonces, no es, el MDR es el abordaje entero. No es solamente el desensibilizar un recuerdo y reprocesarlo, no, no, es también la preparación para que puedas enfrentarte a ello. Totalmente. Y esa parte es súper importante, que porque hay personas que vienen ya con alguna idea Muy, preconcebida y como venga rápido, rápido, digo, no, no, es que sin el previo, lo siento, pero estos son como los preliminares. No, nos los podemos saltar. Entonces, no, porque bien, no sabemos ¿hay lo que pueda haber ahí. hay aquí Claro, alguna, hay una otra pregunta? Llevo tiempo haciendo MDR por abusos, pero siempre me vienen los mismos recuerdos. La pregunta no sé si es que, no sé exactamente qué es lo que quiere decir con respecto a esta reflexión. A lo mejor es que no se ha terminado de reprocesar o la intensidad es diferente o a lo mejor hay que mirar esa diana desde otro punto de vista o hay que volver a identificar cuál es la creencia o la cognición negativa, saber a lo mejor que igual claro. ha evolucionado durante el proceso y hay que cambiarla. ¿Mm? Mm. Bien, pues sigo diciéndote, porque hay un montón de preguntas. Bueno, aquí hay una reflexión, MDR es magia, tanto como paciente como terapeuta. Gracias. Eh, ¿Podremos ver más adelante el directo completo? Por supuesto, va a quedar subido permanentemente a Instagram y además luego lo compartiremos también en el canal de YouTube y seguro que Paula también lo comparte en su canal, o sea que va a quedar por todos los sitios grabado. ¿Se pueden tratar todo tipo de traumas con este tipo de terapia? ¿Con MDR, Que yo sepa, Paula? sí, a ver si. Que yo Pero sepa, habrá que ir no. viendo. Claro, Es claro. verdad que Y no a todas las personas o sea, no todas las personas tendrían por qué utilizar MDR, ¿eh? Cuidado, eso también es cierto. Pero también es cierto que hay algunas que lo vemos clarísimo, desde que entran por la sí, puerta, que tiene que ser terapia MDR. Pero hay en algunas ocasiones en las que sencillamente con psicoeducación, autocuidado, identificación de disparadores y algunos recursos que se lleve la persona, no tenemos por qué entrar es en que la ya otra eso parte. es reparador. Es que eso ya es psicoterapia. Es que lo de eso, el abordaje entero de MDR, yo hay pacientes con los cuales igual aún no llegué a reprocesar recuerdos y hemos avanzado mogollón. ¿Por Muchísimo, qué? Porque hemos claro. trabajado apego, hemos trabajado disociación, hemos trabajado autocuidado, hemos trabajado trabajo con partes, hemos trabajado eso, reparación de un montón de cosas. Que igual venían con un recuerdo, con una historia traumática de la Virgen y haciendo ya eso han mejorado muchísimo. Sí, es que Que parece, luego, claro,
es que parece ser que, bueno, muchas personas identifican MDR simplemente con la estimulación bilateral ocular o con el tapping, y no es eso. Eso es una parte dentro de lo que sería todo el tratamiento MDR, ¿vale? Por eso insistimos mucho, Paula y yo, en esto, que hay algunas veces que no es necesario para la persona que viene el llegar a todas las partes de lo que sería la terapia, sino que en las 2 primeras fases, pues ya a lo mejor sería más que suficiente. Más cosas. Me encanta esta terapia, tantos años buscando la forma y me pareció mágico porque igualmente quedé mucho por delante, efectivamente. Muchas gracias por compartir. Más preguntas. ¿En qué punto de la terapia es necesario hacerlo? ¿Hacer el qué? ¿Hacer MDR? ¿En qué punto de la terapia? Pues eso lo tendrá que valorar el terapeuta. Y tú, por supuesto, o sea, la persona que está, los procesos terapéuticos, los procesos de cambio, yo digo que tienen que ser como coterapias, ¿no? Consensuados entre el profesional y el paciente, aunque haya, es verdad, pues más información de contenido por parte del paciente y más de información de estructura y de procedimiento por parte del profesional. No sé si me quedaba por aquí alguna pregunta. Yo creo que no, así viendo a vuelo de pájaros. Si no, de todas formas, ya sabemos que tanto Paula, ya sabéis, que tanto Paula como yo quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta por privado. Que sepáis también que los datos de Paula están disponibles en su contacto de Instagram, también en su página web, igualmente para mí, y que encantadísimos de haber estado esta tarde con vosotros, que fijaros que se nos ha demorado vistas tantas preguntas y con tantas ganas que queríamos tener aquí a Paula y poder responder y acompañaros. Paula. Muchísimas gracias, Concha. Ya lo sabes, que yo encantadísima de que estés aquí. Quiero que vengas más, pero ya sé que estás muy liada. Pero yo encantada, Concha, siempre es un placer. Que ya nos conocemos. Me siento muy a gusto, muy cómoda y me encanta. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por estar aquí, que sepáis que esto quedará registrado y que luego lo compartiremos tanto Paula como yo en las redes. 1000 besos a todos, cuidaros y el miércoles más en Marca la Diferencia con Psicología. Adiós. Chao.